La tercera es la vencida. Buenas tardes, bienvenidos. Ya vamos a hacer un pequeño recuento que lo vamos a grabar todo de nuevo para después subirlo, ¿ya? Nos falla la tecnología. Bueno, entonces decíamos que existen dos mundos, ¿verdad? El mundo exterior y el mundo interior. El mundo exterior es perceptible por los 5 sentidos. Si estos 5 sentidos no existen, el mundo exterior deja de existir. Y el mundo interior, de los ojos hacia adentro, el mundo psicológico, el mundo del hombre psicológico, es perceptible a través del sentido de la autoobservación psicológica. Un sentido que en la mayoría de la humanidad hoy en día está atrofiado. Porque órgano que no se usa, se atrofia. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, nosotros perdimos la capacidad de desarrollar ese sentido porque lo dejamos de usar. ¿Ya? Y uno de los efectos psicológicos, que ya lo vimos en la conferencia anterior, que nos impide o nos atrofia el sentido de la autoobservación, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El juicio a los demás, la crítica y la identificación. Esos dos defectos, el identificarnos con las cosas, ¿ya? El darle valor en demasía a las cosas, hace que nos identifiquemos y ya, me tiene hasta aquí. Claro, me tiene hasta aquí, dice la mente, pero no es capaz uno de percibir por qué me está pasando, por qué esta persona me desagrada, o qué me ocasiona esta persona dentro de mí. ¿Ya? O el juicio también, cuando juzgamos y criticamos a las demás personas, ¿verdad? Constantemente, el hecho de criticar impide ver ese mismo defecto en uno. Entonces atrofian estos sentidos. Bien, entonces, como existen estos dos mundos, el mundo exterior y el mundo interior, entonces ya vamos entendiendo para dónde va la conferencia, ¿verdad? Obviamente, entonces, existen dos clases de conocimiento. Un conocimiento exterior y un conocimiento interior. ¿Ya? Entonces, conocimiento exterior y conocimiento interior. Entonces, el conocimiento exterior, fundamentado por los sentidos, es engañoso. ¿Perdón? Es subjetivo. Es subjetivo. Exactamente. El conocimiento exterior, este es el subjetivo. ¿Lo que me dicen mis sentidos? Lo que me dicen mis sentidos. ¿Ya? Porque en todas esas percepciones del mundo exterior, uno se engaña. Uno le muestra a alguien, mira, oye, mira, ¿ves este color verde? No comprarme una pintura de este color. Partió la persona y ve todos los verdes. ¿Cuál era? Oye, sí, ese yo creo que llega con el color verde. No era este. ¿Pero por qué no llevaste una muestra? No, es que yo... Se engañó. Entonces, así como engaña la vista, también engaña el oído, ¿verdad? Hay un ejercicio que se hace que se empieza con... Usted le cuenta a usted le cuenta ahí, le cuenta ahí, le cuenta ahí, al final... ¿Quién llegó acá? Porque el oído también engaña. ¿Ah? No, es que yo no te entendí. Es que tú nunca me entiendes. Entonces, ahí en ese proceso, de cuando entran los sentidos, ¿ya? Es donde entra la subjetividad. El mundo interior, entonces, es diferente. Es objetivo. Porque comienza la persona a percibirse a sí mismo tal cual es. En el conocimiento exterior, cada uno de nosotros tiene una percepción de sí mismo de una forma subjetiva. Uno podría describirse. Podríamos pasar una lámina o un papelito. Ya, descríbase. Ponga ahí, ¿cómo es usted? Simpático, no sé. Tiene una percepción negativa. Claro, o percepción negativa. No, soy terrible, Soy gordo, no, me desagrado, no sé, soy feo, fea, no sé. Ahí cada uno tiene una percepción de sí mismo, pero desde el punto de vista subjetiva. Porque está alimentada, por ejemplo, no soy fea o soy feo. ¿Por qué? Porque resulta que en la casa, ¿cómo le dicen? El feo.
Los compañeros del colegio, ¿cómo le dicen? La fea. Entonces, ¿cómo? Y ese conocimiento que dice fea, ¿por dónde entró? Por los sentidos. ¿Ya? Entonces, subjetivizan las cosas. Y es cambiante. Las percepciones que uno tiene de alguien, por ejemplo, de repente alguien conoce a una persona, la ve, me cayó mal. Pero después la empieza a tratar y no era tan malo. No era así. No era así. ¿Ya? Va cambiando, porque las primeras percepciones a veces son subjetivas de las personas. ¿Ya? Entonces, existe estos dos tipos de conocimiento, objetivo y subjetivo, pero profundizando aún más, existe lo que es la línea del tiempo. ¿Ya? En la línea del tiempo están todos los procesos de la vida, desde que uno nace hasta que uno muere. ¿Porque alguien no se va a morir? Todo, ¿verdad? Lo único seguro que tenemos es la muerte. ¿Ya? Entonces, aquí se va dando esto por cada 7 años: 7, 14, 21, 28, cada 7. Cada 7. La ley del 7 va ordenando todo esto. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. ¿Qué tiene que ver todo esto con Gurdjieff y sus libros? Bueno, Gurdjieff se acercaba a todo este conocimiento. ¿Ya? Se acercaba a este. Pero lamentablemente no llegó a profundizar al nivel de la comprensión del ego y de su desintegración. ¿Ya? Por eso, que si bien es cierto, podemos nosotros, si quisiéramos leer algún libro de Gurdjieff, podríamos aprender, no nos vamos a liberar de la inconsciencia del yo. Y eso, en el fondo, el conocimiento de sí mismo, esta enseñanza, va a que la persona trabaje dentro de sí y se libere de sus propias limitantes psicológicas. Y aquí, en todo este proceso de la línea, uno va desarrollando lo que se llama la personalidad. ¿Qué es lo que es la personalidad? La personalidad, ¿cuándo se crea? De 0 a 7, de aquí. Desde los 0 hasta los 7 años se crea la personalidad. ¿Ya? La personalidad es un vehículo energético de expresión de nuestros defectos. En la personalidad nosotros desarrollamos todo por imitación, principalmente. ¿Sí o no? Sí. La personalidad copia. En la personalidad está todo lo que es prestado. ¿Ya? En el sentido de todo lo que recibimos de las demás personas. El ejemplo del papá, el ejemplo de la mamá, el ejemplo de los hermanos, en el colegio, en la universidad, o sea, en el kinder y en todos los primeros pasos. Uno va desarrollando. ¿Ya? Entonces, en este desarrollo de la personalidad y en todo lo que sigue después, los estudios y todo este conocimiento de la línea horizontal de la vida es conocimiento subjetivo. Todo este conocimiento es subjetivo. ¿Ya? Que está íntimamente relacionado este conocimiento subjetivo a desarrollar los procesos de la personalidad. Lo que ves afuera y lo que te alimenta, en este caso, entró por los 5 sentidos. ¿Ya? En esta línea horizontal de la vida, todo lo que uno aprende va directamente a alimentar la personalidad de la persona. ¿Ya? Y es subjetivo porque es temporal. Es temporal. Y es cambiante. Entonces, lo que uno aprendió, el conocimiento subjetivo exterior, está dado por todos los procesos escolásticos. O sea, cuando uno fue al kinder, cuando fue a la enseñanza básica, cuando hizo enseñanza media, cuando fue a la universidad, cuando hizo un posgrado, un postítulo, un magíster, y todos esos estudios superiores, todos esos estudios superiores o estudios externos que entran a nosotros por los sentidos y por la mente, son de naturaleza subjetivas. Subjetivas, y en el fondo lo que tienden a alimentar es la personalidad.
Y uno dice que son temporales. ¿Por qué se dice que son temporales? Porque ese conocimiento la persona lo va a perder. ¿No es cierto? ¿Y cuándo lo pierde? Cuando le da Alzheimer, cuando muere. Cuando muere. No muere. O cuando le da Alzheimer, claro. ¿Ya? Lo va perdiendo. Entonces, esa capacidad, digamos, de tener un conocimiento y luego perderlo, lo hace por lo tanto subjetivo. O los estudios que uno tenga acá, por ejemplo, a lo mejor le enseñaron determinadas cosas de la historia de la humanidad. Que el hombre está aquí hace, no sé cuánto será la fecha ahora que estarás dando, 1 millón de años. El hombre está hace 1 millón de años acá, dice, por ejemplo. Y resulta que después hacen unas excavaciones y descubren rastros de que el hombre no está hace 1 millón de años, sino está hace 10 millones de años. Cambia la historia, ya no se enseña así, se enseña así. Entonces, y lo mismo va pasando con lo que uno estudia, digamos, en la misma universidad. Los mismos estudios universitarios van modificándose. Se van modificando. Entonces, lo que uno adquiere también está susceptible a la modificación. Entonces, por eso que se le llama subjetivo. Se le llama subjetivo porque solamente sirve para la horizontal. Ni por más que la persona estudie grandes carreras, universitaria o lo que sea, no significa que con eso va a modificar su parte interna. Porque los conocimientos de la horizontal no se relacionan con el conocimiento de la vertical. ¿Ya? Así como existe la línea horizontal, también existe la línea vertical. Entonces, en esta línea vertical está el ser. Y están los distintos niveles del ser. Y ese conocimiento interior es un conocimiento que nace con la autoobservación psicológica, que es de naturaleza objetiva. ¿Francisco? Sí. Allá. Después, ya. Gracias. Entonces, este conocimiento del ser, del interior de uno, no tiene nada que ver con la línea horizontal. O sea, uno puede hacer grandes estudios o estudiar en un colegio de mucho prestigio, pero no garantiza que está conociendo su mundo interior. Porque el mundo interior no es perceptible desde el punto de vista solamente del desarrollo de las facultades de los sentidos externos, sino la percepción del ser es perceptible a través del desarrollo de una facultad que se llama la autoobservación psicológica. ¿Ya? Entonces, cuando la persona comprende que la razón de ser del ser es el mismo ser, que el objetivo fundamental de la existencia es conocerse a sí mismo, entonces así puede, cuando ya empieza a separar aguas de qué es lo que es subjetivo, de qué es lo que es, hasta dónde esto me puede ayudar, y se empieza a comprender de que en realidad existe otro conocimiento, que es el conocimiento de sí mismo, que está íntimamente relacionado con descubrir y conocer su propio ser, entonces así puede entrar en el conocimiento de naturaleza objetiva. Porque el ser, como lo decíamos antes y se dice en la introducción, es lo real, lo verdadero. Entonces, cuando uno comienza a obtener conocimiento de lo verdadero, de lo real, ese conocimiento es de naturaleza objetiva. No pasa porque quizás no está dependiendo de la moda, no está dependiendo de que lo leyó en un libro o que alguien se lo dijo, sino es una percepción íntima de su conciencia. Es algo que la persona está viviendo dentro de sí. ¿Ya? Entonces, nuestro ser actualmente está dividido
en dos partes. ¿Cuáles son esas partes que está dividido el ser? Un 3% de conciencia libre y un 97% de conciencia atrapada o dormida. Nuestro ser está dividido en un 3% libre y un 97% atrapado. Eso es el ser. ¿Y qué es lo que quiere nuestro ser? Ser libre. ¿Y en dónde está atrapado el ser? En cada uno de los yoes. Ahí, por eso, esa lámina muestra los yoes. El yo avergonzado, el yo fumador, el yo excitado, el yo enamorado, el yo mirón, el yo preocupado. Cada uno de esos yoes tiene dentro de sí una partícula de la esencia atrapada. La luz del ser está ahí. Entonces cuando la persona comienza y se da cuenta, no porque lo leyó en un libro, no porque lo escuchó en una conferencia, oye, sí, él dijo que tenía mi conciencia atrapada, no. Por eso siempre se ha dicho, no creer. Porque el conocimiento subjetivo, este conocimiento subjetivo, está fundamentado en la creencia. Y el conocimiento objetivo está fundamentado en la experiencia. En la vivencia. En la práctica. ¿Ya? Vamos entendiendo la diferencia. Este conocimiento subjetivo se almacena en la memoria. Por eso que el que sufre Alzheimer lo pierde. Ya se perdió la memoria. Bueno, y no solamente el Alzheimer, muchas veces uno va, aquí yo venía acá, ¿verdad? Tiene un lapsus, un mini Alzheimer. Sí nos pasa, ¿verdad? Tiene este conocimiento subjetivo perteneciente a la personalidad que entra por los sentidos, va a la mente y va a la memoria y se almacena ahí en la memoria. Y cuando la persona muere, lo pierde y nace como guagua otra vez. ¿Por qué llora la guagua cuando nace? Por los ecos, lo molestan. Claro que dicen, no, otra vez aquí en el mundo físico tenés que estudiar, no, nuevo. Había un bebé de eso. ¿Hay un bebé? Una bobita así, no, otra vez aquí. Sí. Adelante, bueno. Claro. La guagua llora porque la guagua es consciente. Una guagua es muchísimo más consciente que su papá y su mamá juntos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la guagua cuando nace con esto nomás. Nace con esa parte de su ser. Por eso no se emociona cuando... Por eso se emociona, qué cosa más linda el bebé. Y lo que sea, perrito, un perrito chiquitito, un gatito, un pajarito, todo animalito pequeño, hasta el animalito humano, porque nosotros somos animales, es tiernito, ¿verdad? Pero es tiernito por eso, porque tiene la esencia libre, tiene un pequeño porcentaje de conciencia que se está expresando ahí. ¿Ya? Entonces, nuestro ser, pero este niñito va creciendo, crea su personalidad y empieza otra vez el kinder, el pre-kinder, el colegio. Y de poco empiezan a ingresar los Y empiezan a ingresar los yo, y que este yo quiere ser artista, pero estudia, no, que yo quiero ser artista, quiero ser esto, quiero ser esto otro. ¿Cuántos estudios necesita uno de esta línea horizontal? Ninguno. Nada. La verdad es que mientras más estudios uno tenga aquí, en la horizontal, ¿qué es lo que está alimentando más? Es la mente. Uno alimenta la mente.
y alimenta determinados yoes. Y resulta que cuando, como tiene la mente muy alimentada, tiene la memoria llena de cosas, resulta que cuando va a hacer una práctica de naturaleza espiritual, una práctica íntima de retrospección, de estudio de un yo, y se sienta ahí, Y no puede. ya la mente no lo deja, porque tiene la agenda llena. Claro, pues, tiene la agenda llena de cosas. En cambio, uno le enseña a un campesino que el campesino se levanta a las 5 de la mañana con su aradito ahí, va a la tierra a canalizar el agua, está regando los porotos. Y uno va donde ese campesino le dice, oiga, ¿sabe qué? Mira, haga esta práctica, usted concéntrese en su corazón en la noche y salga al astral. Y cuando sienta que su cuerpo se empieza a hinchar, párese de la cama y de un salto y va a volar. Al otro día el campesino, ¿y cómo le fue? Oiga, volé. Porque no se complica, porque su mente no está Llena de cosas. llena de cosas. En realidad los maestros que han logrado esto dicen, si yo hubiera estudiado profundamente, no me autorrealizo, no logro hacer el trabajo. ¿Bien? Entonces, aquí en esto está lo que nosotros llamamos la profesión. Pero la profesión es de naturaleza subjetiva. Y aquí en el ser está el verdadero oficio real. ¿Cuál es el oficio real nuestro? ¿Sería interesante descubrirlo? Sí. Obvio, ¿verdad? Saber en realidad cuál es mi verdadero oficio, cuál es mi verdadera labor, cuál es mi misión, a qué vine para acá. Porque uno se pregunta y nunca descubre a qué vino. Exactamente. Y si va y le pregunta a la persona, más lo pierde. Y si no se va a leer las cartas para saber de Claro, peor se van a leer las cartas para saber, y peor todavía, porque ahí se meten en las manos un grupo, peor todavía. ¿Ya? Entonces, lo interesante es aumentar el conocimiento objetivo y entender la necesidad, porque aquí, en toda esta línea horizontal de las cosas subjetivas de la personalidad, hay mucho tiempo invertido. Si uno, y si después ya logra su estudio y logra todas sus cosas y después se pone a trabajar, ¿cuántas horas la persona trabaja al día? Por dinero. acá 8 horas, en Perú 12. Las 24. 12, dice. 12 en Perú, ¿verdad? Las 24 horas. Nada, Para pagar lo que estudió. 12. Para pagar lo que estudió. dice la Claro, porque tiene la deuda, que tiene 2 hijos en la universidad, entonces tiene que juntar, como decía mi hermano, me decía, yo con menos de 4 palos no paro la olla. Cuando tenía sus hijos estudiando en la universidad. Entonces, claro, dinero, y en el fondo entonces uno tiene que trabajar muchísimas horas. Y si yo le pregunto a esa persona, y ya, perfecto, tú trabajas 12 o 10 horas diarias, ¿y cuánto tiempo le dedica al ser? A trabajar introspectivamente en el estudio de un ego. Es que no tengo tiempo. ¿Y el tiempo existe? No. El tiempo es una energía que nosotros la ocupamos para lo que queramos. Lo que pasa es que lo que no tenemos es la prioridad. No hemos comprendido que es necesario robarle el tiempo a estos yoes que se quieren lucir aquí en el mundo físico y que quieren aumentar la personalidad, robarle ese tiempo para entregárselo a lo real, al ser, a lo objetivo. Y este trabajo objetivo está fundamentado en lo que llamamos los 3 factores de la revolución de la conciencia. El trabajo objetivo tiene 3 pasos fundamentales. Entonces, el conocimiento objetivo se logra con 1. La autoobservación, como inicio. ¿Pero qué se busca con la autoobservación? Morir. Con el morir psicológico, cuando uno dice morir psicológico, ¿a qué se refiere? Claro,
liberar las partículas del ser que están atrapados en ese yo. Por lo tanto, integrar el ser y hacer de nosotros una sola mente, porque nosotros tenemos la mente fraccionada. Cuando cualquier persona que haga este trabajo, que comience a trabajar y empieza a soñar con que las paredes de una casa se empiezan a caer, perfecto, le están enseñando que está integrando su mente. Porque nosotros tenemos la mente fraccionada, nosotros somos, uno dice, ¿verdad? Oye, Cuadrado. ese cuadrado significa que la mente de la persona está fraccionada. Entonces, si uno empieza a soñar con que, adelante, sí, adelante. No entendí. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se vio anoche? Que empieza a soñar que cae en pared y todo eso, quiere decir que están liberando la mente, por lo tanto, cayendo conceptos, porque en el fondo los subjetivos son conceptos, ideas, pensamientos. No, que yo creí que tal cosa. Nosotros tenemos que derribar una serie de conceptos, si es que en realidad queremos liberarnos. ¿Ya? Entonces, en este morir psicológico, en el fondo, es destrucción de los yoes para liberar la conciencia y destrucción de los conceptos que uno tiene. El concepto, por ejemplo, vamos a poner un papelito. ¿Qué concepto tiene del dinero? Cada uno. Nosotros tenemos un concepto errado del dinero. Concepto de familia. ¿Cuál es el concepto de familia? Unión. De la muerte. ¿Mm? De la muerte. El concepto de la muerte. El concepto de la libertad. El concepto de despertar, porque está de moda, ¿verdad? Chile despertó. ¿Cuál es el concepto de despertar? Ponga ahí usted, ¿qué significa despertar? Y nos vamos a dar cuenta que cada uno va a tener un concepto en relación a qué es despertar, qué es morir, qué es libertad, qué es familia, qué es dinero. Y todos esos conceptos nuestros son, lamentablemente, errados y falsos. Entonces, si uno no pasa por ese proceso reflexivo para entender cuál es el yo característico, porque si uno tiene el yo avaro, ¿cuál es el concepto del dinero? Lo más importante Que es lo más importante. Y si tiene el yo derrochador, Gastar por gastar. entonces cambia, pues. Según el ego que la persona tenga, el concepto va a ser así. Entonces, para poder desintegrar un ego, un yo, uno necesita entender cuáles son estos conceptos que la persona tiene. Y esos conceptos pertenecen al conocimiento de naturaleza subjetiva. Nosotros, como tenemos un 97% de conciencia atrapada, nosotros en el fondo somos un 97% subjetivos. Y tan solo un 3% objetivo. Y si uno reduce las horas que está en el día, ¿cuántas horas está en el día trabajando? ¿O calculando? 16 horas. 16 horas. ¿Y cuánto es un 3% de 16 que tiene que calcular ahora? Calcúlele para que calcular cuántos minutos al día uno pudiera estar más o menos consciente. Más o menos consciente. ¿Y el resto? ¿Cómo fue? volando. Volando nomás. Aquí pensando una cosa, pensando otra cosa. ¿Ya? Entonces, el morir psicológico consiste en la desintegración de los defectos, vicios, defectos y errores, los yoes, que pertenecen a la quinta dimensión. Ahí está. Y cada uno de ellos tiene la conciencia atrapada. Cada yo tiene una partícula del ser. Si uno quiere lograr entonces la integración de su ser, tiene que ir y enfrentarse a su ser. O sea, enfrentarse al ego para liberar a su ser. Liberar. Sí. 0,48 era el 3% del... 0,48 de hora, o sea, y 5 por 6, 30, media hora. O sea, de esas 16 horas, tal vez pudiéramos estar media hora más o menos presente. Yo tengo actitud. ¿Verdad? Sí. Pero potencialmente no da. Entonces, la desintegración del ego se da autoobservación, comprensión y eliminación.
El inicio es la autoobservación. Si no hay autoobservación, no hay nada. El segundo factor es el nacer. ¿Qué consiste en nacer? Consiste en el sabio uso de la energía sexual. Si uno no pasa por una transvalorización de su energía sexual, si uno no llega a comprender en el fondo qué son los misterios sexuales, si uno no llega a entender la capacidad potencial que tiene el sexo para regenerarnos psicológicamente, y por el contrario, para degenerarnos si no lo usamos correctamente, no nace alquímicamente. El nacimiento alquímico invita a que uno derribe los conceptos cerrados que tiene en relación a la sexualidad. Y ahora más que nunca nos están llenando de conceptos errados. ¿Sí o no? Sí, pues. Entonces, uno tiene que pasar por su filtro conscientivo, pues. ¿Ah? No perder su individualidad, su capacidad reflexiva y poder decir, no, pues, creo que no, eso no está bien. O sí, creo que está, pero no tan, no, uno como que entrega la oreja muy fácil. ¿O no? Sí, pues, se entrega la oreja muy fácil, entonces se traga los cuentos y al final termina no comprendiendo en el fondo porque está muy atacado por la parte subjetiva, por estas cosas de los sentidos. Porque no hay reflexión, no hay meditación, no hay introspección. Uno no le da una vuelta. Automático. Es automático. No se cuestiona las cosas. No se cuestiona las cosas. Dele primero una vuelta con su ser. Pida ahí en la noche una orientación onírica. Cuando tiene duda uno. ¿Ya? Entonces, entender los procesos del nacimiento. Y el tercero es el sacrificio. Por la humanidad. Por la humanidad. El sacrificio que significa ayudar al prójimo. Enseñar a la gente. Sin cobrar nada a cambio. Desarrollar el amor consciente. ¿Ya? Porque amor es ley, pero amor consciente. Porque uno muchas veces cree que está ayudando y en vez de estar ayudando, está embarrando. Haciendo daño, aumentando el vicio. Claro, está aumentando el vicio de la persona. ¿Ya? Entonces, el amor es ley, pero amor consciente. ¿Ya? Y ahí nace el sacrificio por la humanidad, que es ayudar a las personas a despertar su conciencia. Bien, preguntas. ¿O nadie entendió nada o quedó todo muy claro? ¿Cuál de las dos? Yo creo que es la primera. ¿Pregunto yo entonces? ¿Qué es el conocimiento subjetivo? El tiempo. Entonces, Sí. Entonces. ¿Perdón? El prestado. El prestado. El prestado. ¿Y por qué dice prestado? Que es de uno. Porque no es de uno. No es de uno. ¿Y por qué dice que no es de uno? porque viene de fuera. Porque viene de afuera, Fue lo aprendió. aprendiendo de Porque la- lo aprendió externamente, porque no es de su ser. No es de su ser. Hay muchas personas que hoy en día están trabajando profesionalmente en algo y su ser no tiene absolutamente nada que ver con lo que está haciendo. Por eso que lo hace en forma mecánica, como con lata, ¿no? Pero con esto en vivo. Nada, dinero. Claro, porque el concepto de dinero lo tiene muy trastocado. ¿Ya? El oficio del ser, cada uno de nosotros, el ser tiene su oficio. ¿Y cuál es el oficio del ser? Este es el oficio del ser. Dígame. Una pregunta, los conocimientos que está hablando subjetivo, por ejemplo, ya uno tiene una instrucción que tocamos en música, Sí. ya aprende un instrumento musical, o alguna danza o lo que sea. Tiene teoría, que sería subjetivo, y tiene práctica, que al final la persona esa misma práctica la va haciendo desarrollarse. Sí. Esa persona muere, pierde la teoría y la práctica. Sí, pierde la teoría y la práctica. Pierde la teoría y la práctica, pero le queda el yo bailarín. Y ese yo bailarín
en la próxima existencia, cuando la persona nazca, el video que me mostraste de la guaguita, ¿qué edad tenía esa guaguita? No sé, No sé, 6 años, meses. No sé si queremos. Y le ponían como una samba. Hoy teníamos ritmo. Oh, y tenía un ritmo pero maravilloso, así. Completamente. Yo bailarín, que ya viene, pero lo único que quiere es pertenecer a la samba allá en Brasil, ¿entiendes? Esas personas desarrollan como ese trabajo no se hace a través de la conciencia, no se hace a través del ser, entonces desarrolla un yo. O dibujar, por ejemplo. O dibujar también. O tocar el piano, por ejemplo, hay niños que nacen y a los 5 años tocan el piano y dicen, un niño genio. ¿Será un niño genio o es un niño que hace toda su existencia, qué es lo que ha sido? Tocaba el piano. Pianista. Entonces ya ahora como se sabe su papel de memoria, cuando llegan y le ponen el piano, toca de espalda. Entonces esas habilidades van quedando en los yoes. El yo ladrón, por ejemplo. Hoy día vemos jóvenes de muy pequeños que son lanzas profesionales. ¿Sí o no? Sí. Tiene desarrollado el yo ladrón, así en toda su existencia ha ido desarrollando su yo ladrón. ¿Ya? Entonces, aun y cuando sea música o sea canto, o sea baile, si no está inspirado por el ser, desarrolla un yo igual. ¿Ya? Entonces, hay que pasar por esos procesos de que sea el ser que lo oriente, porque a lo mejor, si la persona, hay danzas que sí están dirigidas por el ser. Un baile, ¿cuál por ejemplo? De los derviches. Pero el que vimos en la conferencia anterior, pues, la danza de los derviches. Tiene un objetivo como Que tiene un objetivo trascendental que es calmar la mente. Los giros y los 3 movimientos, ¿verdad? Que lo practicó, ¿no? Hay uno que no lo logré. Ya, pero no importa, hay que seguir practicando. ¿Ya? Esos danzas o esos movimientos, ¿ya? De los sufis, en el fondo tienen un objetivo, o sea, es una danza, pero que proviene del ser. Porque le permite objetivizarse, detener la mente y realizar una práctica de forma más correcta. Si no, el yo bailarín queda muy desarrollado. Entonces es importante desarrollar un conocimiento propio. Sí, es importante, como poníamos acá, que el fundamento de la personalidad es la imitación. Ah, si todos son profesionales, yo también soy profesional. Ah, si todos salen a la calle a hacer esa cosa, yo también voy a la calle a hacer esa cosa. Ah, si todos se compran ese tipo de ropa, entonces, yo también compro ese tipo de ropa. Ah, si todos están hablando de esa forma, entonces yo igual hablo de esa forma. La personalidad es imitadora. Mientras más imita uno, más inhibe a que el ser se exprese. Mientras más uno va borrando todo eso, más le va dando posibilidades a que el ser logre la autonomía propia. Ser una persona íntegra, que no copia ni imita y no tiene miedo a ser diferente. Auténtica. Ser auténtico, desde el ser, sí, no desde el defecto. Porque las personas que hoy en día tienen esa soltura de ser diferente, pero lo tienen desde el ego. La gracia es tener esa identidad y esa capacidad de ser diferente desde el ser, desde su conciencia. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Cómo uno podría identificar, hay un método de identificar y diferenciar entre una cosa y la otra? Sí, Por ejemplo, es fácil de confundir. sí, por supuesto. ¿Cuál es el método? La autoobservación psicológica. Porque el sabor del ego es diferente al sabor del ser. Por ejemplo, cuando usted hace algo y le va a quedar a usted un sabor aquí en el corazón, una sensación. Si esa sensación le queda arriba del corazón, es positivo. Pero si le queda abajo del corazón, es negativo. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la fórmula es a través del refinamiento del paladar psicológico. Hay que refinar el paladar, hay que aprender a descubrir al defecto psicológico cuando se está expresando. Es como que si no nos hemos autoobservado nunca nos va a costar, pero de a poco uno va practicando hasta que... Exactamente. Si uno no se autoobserva, la autoobservación es subjetiva.
¿Cuándo la autoobservación pasa a ser objetiva? Cuando tenemos conocimiento de nosotros. Cuando comienza a usarla, pues. Porque aquí podemos describir, mira, la autoobservación y hacer planos y todo, maravilloso y todo, y los 5 centros y por aquí, y de aquí, listo, maravilloso, me la aprendí. ¿Subjetivo? Porque ¿por dónde me entró todo ese conocimiento? Por los sentidos. Por los sentidos, pues, es subjetivo. ¿Cuándo esa autoobservación pasa a ser objetiva? ¡Oh! Yo la llevo. Siento la ira contra esta persona. Vi cuando lo estaba como lo quería, como. Ahí descubrí a mi yo asesino. Lo descubrí porque sentí esa sensación de. No, sería interesante. ¿Qué tan importante es la atención para eso? Muy importante. Atención y autoobservación son sinónimos. Si no hay atención, no hay autoobservación. La atención activa. Pero a la atención activa, ¿a quién? A uno. Pero si yo estoy identificado, si voy caminando por la calle, la chiquilla linda aquí, mirando todo lo que pasa por ahí, ¿voy a tener atención a mí? No. Nada. Si voy por la calle, los autos deportivos, las motos, qué bonito y todo. ¿Ah? O las mujeres, no sé, las vitrinas, la ropa, los zapatos. ¿Me entiendes? Si voy identificado, no puedo. Bien, ¿quedamos hasta aquí entonces? Pásele. Más vale tarde que nunca. Sí. Está bien. ¿Ya? Pero si uno está identificado en las cosas externas, no puede autoobservarse. Y la otra era la crítica. Porque cuando yo critico a algo, a alguien, lo estoy haciendo desde mi orgullo, Desde un ego, claro. desde mi orgullo y desde mi autoridad de que yo ese defecto no lo tengo. Pero Elizabeth, claro, no criticaría a nadie. A nadie, porque los defectos, ¿cuántos defectos tenemos nosotros del 100%? No. El 100%. El 100%. Cuando uno diga, no, ese yo no lo tengo, precisamente es el que más tiene que trabajar. Porque es el que está más escondido. Es el que más se lo tiene escondido, ¿me entiendes? ¿No? ¿Y cómo se escondió? ¿Cómo se escondió? Viéndolo los demás. Como la otra vez hablábamos de la envidia, que como que es difícil distinguirla dentro de uno. Claro. Como de las cosas más difíciles uno puede decir, yo me enojé o yo, no sé, me identifiqué con una ropa bonita, pero la envidia, no, eso sí, Claro. y de pronto que poner atención. Decir que uno es envidioso Feo, es malo. Nunca es lo difícil. hace. Pero sí, pues, todo el resorte secreto de la acción es la envidia. En toda acción hay envidia metida. ¿Y cómo descubro mi envidia tan sutil y escondida? Seguro que no la tengo a través de la meditación reflexiva. Me siento y medito, hay una técnica de meditación reflexiva donde empiezo y reconstituyo la escena y voy descubriendo y me doy cuenta de que sí, pues, hay una sutil envidia metida ahí. Yo envidio a esa persona, es lo que tiene. Y a veces no tan subjetiva, a veces muy Uno obvia. no lo reconoce, no, Claro. no se lo va a decir al otro. Y como están los 7 yo es causa, aquí en los 7 centros, regido por las 7 notas, do, re, mi, fa, sol, siendo los más bajos aquí y los más altos acá, la envidia es el más alto. La nota así, una vibración muy aguda. Pero cuando las cosas son de vibración muy aguda, penetran como una aguja muy profunda. Entonces casi no se ve la herida, es como, sácame esta espina, por favor, yo no la veo. Tengo una herida, pero no la veo porque es profunda y pequeña, así es la envidia. Uno no la ve, necesita una lupa. Y si está la herida ahí, está la espina metida, porque es pequeña y profunda. Tenía una mano. Sí, lo que pasa es que tú estabas poniendo la línea horizontal de que teníamos profesiones, no sé, medicina o lo que fuese. Ajá. Ya. Y cuando una persona, por ejemplo, empieza a trabajar y el oficio del ser sería liberarse, la persona iría dejando todo lo que es, llamémoslo entre comillas, conocimiento subjetivo y
¿qué haría? ¿Cómo se manifestaría esa persona? Es decir, el ser, ¿cómo se manifiesta dentro de un cuerpo que ya no tiene ese defecto? ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo imaginarse uno, cómo sería ese ser? El comportamiento de ese ser, o sea, a llegar a comprender, porque siempre me hacía esa pregunta. El ser es lo más ignoto que puede existir, lo más desconocido. Cualquier mente o concepto que uno quiera meterle a su ser lo deforma. Al ser hay que tener fe consciente. Ojo, fe consciente. Entonces, por eso que tú dices el hecho de no juzgar, porque No uno puede juzgar. estar buscando a un ser muy evolucionado, pero no está viendo como malo. Claro, Como lo o ve. peligroso. Claro. Si dejo mi trabajo, ¿de qué voy a vivir? Porque aquí, chuta, claro, todas estas cosas de la horizontal son cosas que en el fondo me gastan tiempo y no le dedico tiempo a mi ser. Entonces, ¿de qué voy a vivir si yo dejo mi trabajo horizontal? ¿Ya? O lo voy dejando, porque tampoco en la vida uno tiene que ser fanático, ¿verdad? Pero sí me voy dando cuenta que tengo que quitarle tiempo a la horizontal para darle tiempo a la vertical. Quitarle a lo subjetivo, que es netamente neuronal, de memoria, que tarde o temprano lo voy a olvidar y perder, para entregarle esa capacidad reflexiva de analizar un yo. Oye, qué lata analizar, estar ahí media hora estudiando un ego, diría alguien. Pero cuando la persona comienza a entender profundamente cuáles son los vínculos de este yo con este yo y con esto, y cómo esto se triangulan y me impulsan a cometer un determinado defecto, eso es un alimento ¿para quién? Para el ser, para el corazón. Este es el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro cada día significa recibir el conocimiento que nos aporta la reflexión cuando hay comprensión de los defectos que nos duermen. Perdón, ella tenía la mano. Una consulta. ¿Hay alguna diferencia entre el ser y el espíritu? ¿Y el espíritu? El espíritu Es lo mismo. es lo mismo que cuando uno dice siempre el crecimiento espiritual. Claro. De crecer espiritualmente. Sí. ¿Se refiere también a lo mismo? Es eso, pues. O sea, ¿cómo crece uno espiritualmente? Desegoistizándose. Qué buena palabra. Eso. Repite. ¿Ya? Desegoistizándose. ¿Ya? Entonces, si la persona comienza a eliminar sus yoes, cada yo eliminado, cada ego muerto es conciencia despierta. Entonces eso Chile despertó, si nadie está muriendo en sus yoes, ¿será un despertar de un país? ¿O es solo un lema bonito así como para motivar? Despertar simbólico. Como la ¿Ah? Un despertar simbólico. No, es como la manifestación. Reflexionar. Reflexionar. ¿Qué es despertar? ¿Ya? No puede estar implícito el despertar si primero la persona no pasa por proceso de muerte. El despertar es consecuencia de la muerte. Y uno no crea. Por favor, no crean nada. Pero reflexionen. Reflexionemos ahí. Quitémosle 5 minutos del WhatsApp y entreguémosle 5 minutos de reflexión. ¿Qué es despertar? A la telenovela. Te la aprendió. Muy bien. Telenovela. Fernando, Dígame. no sé, cuando hablabas de horizontal y vertical, Sí. ¿cierto? Y no sé por qué se me vino a la mente, a lo mejor tiene relación, o hay un símbolo, un mensaje ahí que hay intrínseco. En la cruz, cuando Jesús estuvo en la cruz, Sí. ¿cierto? Está la parte vertical y horizontal. ¿Hay algún mensaje alusivo a eso o simplemente yo lo asocié con eso y no tiene mucha relación? Claro, todo tiene relación. Cuando uno habla del palo vertical, habla del padre o del falo, del órgano sexual masculino. Cuando uno habla de la línea horizontal o lo negativo, esto es lo positivo, esto es lo negativo, habla de la madre. O el Johnny femenino. Cuando uno habla de la cruz,
habla del cruce del padre y de la madre, que es un símbolo de naturaleza sexual. Este símbolo de naturaleza sexual puede ser así, que simboliza un ascenso, o puede ser así, que simboliza un descenso. Cuando uno habla de la madre, ¿de quién está hablando en el fondo? De los yoes. Porque los yoes, ¿dónde están? ¿Dónde están los yoes? En la cultura seminal. En nuestra madre. Ella se los tragó. Porque cada vez que uno pierde un porcentaje de su conciencia, lo expulsó con una pérdida de la energía sexual. ¿Usted cree que la madre dejó tirado esa energía allá en algún motel, en alguna parte? No, pues, esta energía es de mi hijo, y la recupera, y la lleva a la envoltura seminal, y la tiene ahí, yoes creados por nosotros. Entonces, cuando uno habla de la madre, está hablando de los yoes, porque la que va a hacer el nacimiento de la conciencia que está metida dentro de los yoes, ¿quién es? La madre. La madre. Y ayudar como a... Lo va a ayudar a liberar. La madre es la que va a entrar en esa oscuridad y va a decir, no, esta luz es mía, esta luz es mía, y la va a ir recuperando. Pero porque los tiene todos ahí envueltitos, pues, en la envoltura seminal, en el embrión, esto, la conciencia atrapada, que mide 2,40 metros, los traumas. ¿Ya? Entonces, este trabajo está todo relacionado. ¿Ya? Que en el fondo, cuando uno necesita la horizontal o no la necesita. Sí, pues. Si no hay convivencia de cómo se me va a salir la lujuria si nunca veo a ni una persona del sexo opuesto. Estoy ahí en mi cueva encerrado en el Himalaya. Ahí. Me siento bueno. No tengo que pagar ni una deuda, nadie casi me atropella en la esquina. Mi pareja no me dice nada feo. No, aquí es la cosa. Uno necesita la horizontal, pero necesita la horizontal no para alimentar a los subjetivos. Necesita la horizontal para sacar la sabiduría del que el ser necesita sacar de la convivencia. Y eliminar los yoes, y ahí entra en juego la madre. Entonces, morir en la cruz, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Es un ascenso. Significa desintegrar los yoes. Desintegrar los yoes. Sí. Lo que pasa es que hay unos test psicológicos proyectivos, ¿sí?, que me sorprende un poco la cuadrícula que dibuja, haciendo alusión a lo que decía el compañero. Sí, sí. En que justamente hay test psicológicos en que la línea vertical en ascenso representa la figura paternal, ¿sí?, y la línea horizontal hacia la izquierda representa la figura de la madre. Sí. Entonces, dependiendo de la posición del dibujo, uno va asociando también la relación de que tiene la persona con el vínculo familiar, en este caso padre-madre. Claro. Ahí uno va haciendo, y me sorprende la conciencia. Eso quería... Está bien, claro, porque obviamente los psicólogos andan cerca de esto, pero aquí es mayor la profundidad. Porque uno aquí ya está más práctico, entiende en el fondo la horizontalidad de qué es la madre, cuál es la función que cumple, en qué me va a ayudar, y la madre cumple una función fundamental en la liberación de la conciencia. Incluso en la línea vertical, no quiero reducir el dibujo en posición, ¿sí?, hay muchos parámetros, pero también la parte superior está relacionada con la sabiduría, la intelectualidad, sí, pues, está relacionada con la libertad de pensamiento, y lo horizontal con las necesidades, bueno, del miedo, muchas cosas. Claro, entonces, las cosas de la vida. me sorprende la coincidencia. Claro, las cosas de la vida, ¿ya? Pero lo importante es entender en el fondo los misterios sexuales. Si usted asocia eso y comprende en profundidad los misterios sexuales que hay detrás de eso, ya se capacita para trabajar con la energía. ¿Bien? ¿Quedamos aquí entonces? ¿Ya? Ok, muchas gracias.